Análisis económico del país ecuatoriano. Respecto al capítulo 1 tenemos riqueza y ciclo económico. Proyecciones y crecimiento del ciclo económico. La economía ecuatoriana en el año 2021 creció en un 4.24% en comparación al año 2020. Para el año 2022 la previsión de crecimiento es de un 2.7% y para el año 2023 3.1% según el pronóstico del BCE. Actualmente se tiene un pronóstico de crecimiento de 2.8%. Respecto a las competencias imperfectas, monopolios, oligopolios y medidas, respecto al monopolio tenemos a los grupos Isaías, Corporación Nacional y Electricidad, CENEL, empresas coordinadoras de empresas públicos, Cementos Huapán, Supermaxi, Claro, América Móvil. Y respecto a los oligopolios tenemos a Claro, Telefónica Movistar, Ocetel S.A., Operadora Allegro PSS. Con respecto a las medidas, se está tomando una ley de la orgánica de la competencia desleal y también una ley antimonopolios y antitrust LAF, que actualmente se viene ejecutando desde el año 2011. Estimada profesora, mi nombre es Sauri Pinto. Voy a explicar los siguientes puntos sobre Producto Bruto Interno y PBI per cápita. Sí, en Producto Bruto Interno sabemos que Ecuador ha mostrado variaciones en los últimos años, desde 2018 hasta el 2024, ¿sí? Pero tenemos datos hasta 2023. Bien, estos cambios se deben a diversos factores, ya sean internos o externos. Por ejemplo, los factores que influyen son los precios del petróleo, ¿sí? Las políticas económicas, las condiciones globales y los eventos internos. En el tema de PBI per cápita vemos una evolución que es bastante constante, en este caso cifras en dólares. Por ejemplo, en el transcurso de los últimos años se ha observado un patrón de evolución y tendencia del Producto Bruto Interno per cápita de Ecuador, ¿no? Por ejemplo, las últimas proyecciones para el año 2023 sitúan que el PBI per cápita sería alrededor de $6.500. En el capítulo 2, Mercado Laboral de Ecuador, tocaremos puntos como la fuerza laboral y su medición. La fuerza laboral, también conocida como población económicamente activa, PEA, es definida en Ecuador como toda persona de 15 años o más que trabaja al menos una hora en la semana, sumadas a la cantidad de personas desempleadas. En Ecuador, la PEA para febrero del 2024 fue de 8.3 millones de personas, es decir, un 63.4% de una población con edad para trabajar, también llamada PET. Dentro de uno de los métodos de medición encontramos datos como la tasa de participación global, que es el porcentaje que resulta del cociente entre el PEA y el PET, población en edad de trabajar, obteniendo datos de 60.2% para la zona urbana, 76.2% para la zona rural y un 65% de forma nacional, todo esto en enero del 2024. Según los cuadros estadísticos, definimos que en febrero del 2023 y en febrero del 2024 no se tiene una diferencia estadísticamente significativa. Otros puntos a tocar son los desempleos, donde Ecuador cerró el primer trimestre del 2024 con una tasa de 4.1%, lo que representa al día de hoy un incremento de 0.3 puntos frente al mismo periodo en el 2023. Otro punto adicional es el salario mínimo, donde se observa un salario mínimo actual de $460. Según estadísticas comparativas, Ecuador ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica, teniendo los salarios más altos. Capítulo 3. Mercado monetario. El mercado monetario del país de Ecuador está influenciado significativamente por su régimen de dolarización, la política fiscal y las condiciones económicas globales. Dentro de ello hablaré acerca de precios, inflación y la política monetaria. En precios y canasta básica, en enero del 2024, el costo de la canasta básica familiar en Ecuador fue aproximadamente $789. Hubo incremento del 0,41%
respecto a diciembre del año pasado, de 2023, ¿no? El ingreso familiar mensual promedio fue de 858.67 dólares, ¿no? La cual permitió cubrir la canasta básica. Esto puede variar dependiendo de la ciudad, ¿no? Tanto en Quito, por ejemplo, 720 dólares mensuales, ¿no? En Guayaquil es de 730 dólares, en Cuenca 727 dólares, en Manta 731 dólares, en Santo Domingo es 647 dólares, ¿no? Siendo la más económica. La tasa de inflación en mayo del 2024, la inflación en el país de Ecuador representa una tasa anual del 2,75%, ¿no? Que eso representa un aumento comparado con meses anteriores, ya que en abril del 2024 la tasa de inflación fue del 2,72%, ¿no? Esta fuente es relativamente a Finanzas Digital de Ecuador. Ahora, esta tasa de inflación, pues, dependiendo también de tres factores, tanto en alimentos y bebidas, servicios y regiones. Teniendo en cuenta que en regiones, las ciudades de la sierra mostraron una variación mensual de precios del 0,23%, superior a las de la costa, ¿no? Que tuvieron una variación del menos 0,03%. Con respecto a la política monetaria, en Ecuador pues, se ha implementado varias políticas monetarias y fiscales, ¿no? Para mantener la estabilidad económica. El país ha mantenido un programa con el Fondo Monetario Internacional, conocido como la FMI, que incluye medidas para la sostenibilidad fiscal y la reducción de la deuda política. Este programa ha permitido a Ecuador acceder a financiamientos por más de 6.500 millones de dólares anuales, ¿no? Destinados a cubrir al presupuesto estatal y programas sociales. Estimada profesora, continuando con el análisis económico de Ecuador, yo soy Gianfranco Bufanti y me ha tocado exponer el capítulo número 4, Política Económica. Actualmente la política económica en Ecuador presenta desaceleración debido al aumento de la inseguridad por el crimen organizado, disrupciones en la producción de petróleo y por la incertidumbre política. Sin embargo, el gobierno está tomando medidas con las cuales busca un mejor desarrollo y un potencial crecimiento. Medidas como la aprobación de leyes para aumentar la tasa del IVA de 12 a 15%. También la cancelación de la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. Aparte, también está fomentando lo que es la industria turística y la atracción de inversión extranjera. En eso se está basando ahora lo que es la política de Ecuador, la política económica de Ecuador. En cuanto a su desarrollo económico, está enfrentando varios desafíos, y así como tiene desafíos, tiene oportunidades. Destacan puntos claves como Ecuador en la última década ha experimentado un crecimiento económico promedio alrededor del 1,5% anual. Este crecimiento ha sido modesto en comparación con otras economías de la región, ¿no? Hablando del ámbito Sudamérica. Eh, en el bienestar socioeconómico, pobreza y desigualdad, Ecuador está influenciado por la capacidad del gobierno para implementar políticas económicas efectivas. Algunos indicadores clave del bienestar socioeconómico incluyen el acceso a servicios básicos, educación, salud y empleo. En cuanto a desigualdad, según el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador, en su último informe sobre la pobreza en el Ecuador, que fue en diciembre del 2020, reportó que la pobreza en el sector rural se ubicó en 47,9%. El área rural es la más golpeada por la situación de pobreza. La brecha entre zonas urbanas y rurales es de 23,2%. Y en lo que respecta a extrema pobreza, el área rural encabeza la categoría ubicándose en un 27,5%. Y a pesar de estos significativos desafíos, existen oportunidades para Ecuador para poder mejorar estos números mediante reformas estructurales e inversión en sectores estratégicos y cambio de políticas sociales. Gracias.